Saludos República Dominicana, bienvenidos. Esto es Bien Hacer, ni más ni menos como cada semana. Hoy les traemos un programa muy interesante, sobre todo a partir del proceso de transición de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción a Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. El doctor Suazo se excusa por su ausencia. Hoy nos me acompaña Paul Pimentel. Bienvenido, Paul. Bueno, muchas gracias, Helen. Para mí es un placer compartir contigo, así como con el público televidente en este programa Bien Hacer, que promueve las buenas conductas, las conductas éticas y transparentes en el Estado. Así es, y hoy a propósito tenemos un invitado muy especial, una figura de trascendencia, sobre todo en el tema del combate a la corrupción, la transparencia pública, el acceso a la información, entre otros temas interesantes dentro de las normativas anticorrupción en República Dominicana, el doctor Marino Vinicio Castillo. Así es un gran maestro, es el director general de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y para nosotros es un placer tenerlos en el día de hoy acá. Así es. Así que vamos a continuar, nos vamos a la pausa y en breve regresamos con nuestro invitado especial. Esta es una cápsula transparente. Para hacer una denuncia con relación a la violación de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, debes hacerlo por escrito ante el organismo rector. Debes describir en qué consiste la violación de la ley, incluyendo en la denuncia los elementos que configuren la falta y los argumentos que demuestren que el denunciante ha sufrido o puede sufrir un daño económico sustancial. Las denuncias se manejarán con la discreción propia de la naturaleza de los hechos. Presidencia de la República. Transparentes. Bien, ya estamos de regreso en Bien Hacer y nos encontramos con un invitado especial, el director general de Ética e Integridad Gubernamental, doctor Marino Vinicio Castillo. Bienvenido, ¿cómo se siente? Muy bien, Helen, muy contento de encontrarme en Bien Hacer, ya en el nuevo plano de Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Me invitaban cuando era del programa de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Así es. Me alegra mucho que me hayan invitado en esta oportunidad. Qué bueno. Precisamente vamos a hablar un poco de ese proceso de transición desde la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, ahora la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Cuáles son las nuevas atribuciones? Vamos a decir, el proceso está perfectamente articulado. Hubo un tiempo en que la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción desempeñó un papel interesante desde el tiempo en que el doctor José Joaquín Vidó Medina la presidía. Había un consejo rector y una participación multisectorial donde había academia, iglesia, empresa, pero tenía atribuciones limitadas, muy impregnadas de la necesidad de recomendar y de elaborar directivas acerca de lo que podría ser el desarrollo normativo del ordenamiento jurídico relacionado con aspectos tan sensitivos como la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, que son materias que vienen siendo tratadas y consignadas en convenciones internacionales, tanto la de Naciones Unidas contra la corrupción como la interamericana. El proceso durante esa etapa fue útil. Yo tuve la honra de poder presidir la comisión por razones de salud. El doctor Vidó salió, yo a partir del 9 entré yo. Y me di cuenta de que resultaba interesantísimo trabajar con el Estado interno. Eso me permitió ver al Estado por primera vez desde adentro,
en la cuestión, en la estructura de la gerencia pública. El Estado por dentro. Fui el Estado por dentro, el interno que yo llamo, porque estuvimos juramentando comisiones de ética, inaugurando oficinas de acceso a la información de la Ley 200, intercambiando con los programas de los distintos departamentos que se venían trabajando. Claro, al sobrevenir la desaparición de la comisión y escalar hacia la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo que se ha hecho es a las atribuciones de la comisión agregarle nuevas atribuciones más activas, más beligerantes, destinadas a que el nuevo organismo tenga papeles interesantísimos ya en las áreas de control interno, lo que yo llamo un control interno, un eje de control interno menor. El control interno corresponde a la Contraloría General de la República. Eso es constitucional y opera como una estructura permanente de la nación, del Estado. Este es un esfuerzo del Ejecutivo de crearse lo que yo pienso que es un dispositivo más ágil. Digamos, antes tenía que ver con prevención. Pero ahora sí, profundiza. la prevención la conservamos. Todo el proceso de prevención, todo lo relativo al desarrollo cultural, una cultura de transparencia, anticorrupción, todo eso está intacto. Y tenemos los programas dentro, incluso con la ventaja inmensa de que el personal de la comisión ha permanecido. Y el que nos ha llegado es excelente, porque nos ha llegado por virtud de reubicaciones de distintos departamentos del Estado, donde la gente que nos llega ha estado familiarizada con los trabajos. Es decir, que no han tenido que comenzar a aprender de qué se trata, sino que vienen para formar lo que yo aprecio y llamo un núcleo bien articulado, que nos da a nosotros una velocidad primaria excelente. Ahora, ¿cuál es la dimensión más importante de la dirección como nuevo organismo? Que la hace receptora a la dirección del proceso de denuncia pública, con obligaciones de respuesta, con obligaciones de averiguación investigativa, facultando a la dirección para demandar de los incumbentes y de las dependencias explicaciones, incluso acceso hasta inspeccionar documentación sensitiva que no le puede ser negada en la administración a la dirección una vez la reclame como parte de un proceso de información. Porque una vez obtenemos una visión más o menos razonable de lo denunciado, de lo que se presenta como trauma de la gerencia, el papel nuestro es elaborar un informe hacia la presidencia. Doctor. Es decir, nosotros no tenemos la facultad de dictaminar y de decir esto se hará de esto o cual modo, no. Nosotros preparamos el informe y lo pasamos a la presidencia, que es finalmente el presidente, el ejecutivo, el que tiene la facultad de tomar las decisiones. Claro, hay una serie de implicaciones, por ejemplo, cuando la cuestión asume características penales claras, que entonces nosotros tenemos que detener nuestra ¿Qué ocurre actividad. ahí, doctor? ¿Qué ocurre La ahí? competencia nuestra. Ahí había, doctor, y disculpe que le interrumpa, había una gran inquietud del Ministerio Público debido a que como tenemos ahora facultad de indagar, la dirección tiene ahora facultad de indagar, había como confusiones con los roles, pero ya usted explicó que se pasa al Poder Ejecutivo. Eso fue una primera impresión, incluso no fue solo del área del Ministerio Público, no. En la propia población Sí, claro. hubo como una especie de
de impresión y de expectativa nueva. Bueno, este organismo, diciéndolo en una forma más o menos llana, ¿no? Ahora sí va a haber presos. Considerando, yo pienso que influía mucho el hecho de que yo sea el director general, porque la gente me asocia a los trastornos de corrupción, lucha contra las drogas, acusaciones anteriores, experiencia de prevaricación de gran calado, ¿no? Y no es así. Nosotros, el papel nuestro, es más, nosotros tenemos mandato en el decreto de confidencialidad. La denuncia que se nos hace, tenemos la obligación de proteger la identidad de quien la realiza, que el propio decreto llama testigo o denunciante. Es decir, nosotros en eso, cuando sobreviene la cuestión penal, o si se adelanta la cuestión penal antes de llegar a nosotros, tenemos la obligación de parar, porque no podemos, conforme al ordenamiento jurídico nuestro, interferir en ningún caso la investigación del Ministerio Público. Esto es una prohibición antigua, está consignada en el viejo Código Penal. Son los llamados delitos de inmixción. Cuando un funcionario del área administrativa se abroga funciones del área judicial, comete delito. Es decir, nosotros no podemos. Ahora bien, si nos manda el decreto a darle seguimiento a las operaciones de investigación que puede estar realizando el Ministerio Público, a fin de llevar una especie de control en la apreciación que nos permita siempre transmitir hacia la presidencia. Es como una especie de dispositivo filtro, procesador a la vez, de información que viene, básicamente ya están llegando incluso denuncias. Interesante, doctor. Entonces esas denuncias no pueden quedar en el aire, alguien debe dar la respuesta. El eje esencial, constitucional de control interno, como expliqué, es la Contraloría, pero es una estructura del Estado constitucional. No puede estar atento al día a día de las denuncias. Es tanto así que en nuestro caso hay una parte quizás un poco curiosa, porque nos mandan a responder por radio, prensa, televisión, redes sociales, y hasta las redes sociales, pero responder en el sentido de explicar qué estamos haciendo. Se está trabajando sobre eso, eso lleva un proceso, se informará de las decisiones del Ejecutivo, dependerá qué es lo que va a ocurrir con la denuncia. Claro, hay denuncias que son válidas y hay denuncias también que son excesivas. Doctor, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las denuncias válidas, las denuncias excesivas, otras de las atribuciones y explicarle claramente a las personas qué pueden buscar, cómo pueden acudir y cuándo deben de ir a la dirección y cuándo no deben de ir, sino a otras instancias del Estado. En breve regresamos. Esta es una cápsula transparente. Para ser proveedor del Estado como persona física, debes cumplir con los siguientes requisitos. Completar un formulario de inscripción del registro de proveedores del Estado, copia de tu cédula de identidad, certificación de impuestos internos indicando que estás al día, declaración jurada del solicitante donde establezca que no tiene vinculación directa con el gobierno. Presidencia de la República. Bien, estamos conversando con el doctor Marino Vinicio Castillo, director de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Bien, les decía que las nuevas atribuciones tienen un grado de actividad y de intensidad que el presidente Medina en su decreto, yo pienso que acertó. Acertó porque hay que salirle a acompañar las expectativas públicas. Cuando se hizo el esfuerzo de IPAC,
que está mandado a coordinarlo con la dirección ahora. Y darle seguimiento, sí. Lo que se quiere es integrar sociedad y mejorar la percepción pública. Entonces se refiere a la iniciativa participativa anticorrupción. Sí, sí, es el IPAC. Nosotros ahora tenemos el mandato del propio decreto del presidente Medina de coordinar todo el desarrollo de IPAC. La idea es que se trata de un trastorno muy grave, el de la corrupción, que viene flagelando a medio mundo desde tiempo inmemorial. Entonces nosotros tenemos el fenómeno impregnado casi como una subcultura. Nadie puede suponer que contra eso se puede luchar desde un organismo, desde un Estado solamente. No, hay que involucrar sociedad. ¿Cómo interactúa la sociedad, doctor? Aquí? El fomento, la difusión de las prácticas de enmienda, la necesidad de la transparencia, no solamente en cuanto al funcionariado, no. Es una cuestión tan vasta que aqueja y daña otras áreas de la sociedad. El sector privado está contemplado en las convenciones a regular el problema de la corrupción, las prácticas corruptas, que regularmente el servidor público que incurre en ella tiene una contraparte del sector privado. Entonces, escuela, familia, hay que tratar de motorizarla. Ahí vienen los seminarios, ahí vienen las enseñanzas, las conferencias que queremos promover para difundir y animar. Si no se logra un fortalecimiento de la percepción pública que ha estado muy, muy crispada y muy enredada con los líos de la administración, con los defectos reales y supuestos, que no se sabe cuáles son más peligrosos, si los reales o los supuestos. Sí, pero el rumor público es fuerte. Pero hay de los dos. Entonces la percepción pública se llena de descreimiento, de escepticismo. Entonces hay que trabajar para que la gente vaya aprendiendo. Por ejemplo, el acceso a la información. La Ahí ley vamos. 200 lo regula. La sociedad, el pueblo en general, desconoce que tiene ese instrumento. Ahora es órgano rector la dirección, tenemos ¿Perdón? entendido. Órgano rector de la ley de acceso a la información pública. Somos órgano rector ahora. No, tenemos atribuciones tales incluso como una variable. El control al año de las declaraciones juradas de funcionarios para determinar incrementos pecaminosos o inexplicables. Es decir, las funciones son fuertes, son funciones inspectivas, serias. El propio presidente Medina, en el primer consejo de gobierno que realizó, propiamente el tema esencial fue esto, y advirtió a los incumbentes sobre la existencia de esto. Y un código de pauta que Incluso, tiene que firmar, no, el código de de ética. Pero entonces, yo estaba cerca y me señala y dice, el incumbente tendrá facultad de interrogarles, investigarles y demandar de ustedes transparencia y cumplimiento idóneo de las cosas. Es decir, comenzando por, diríamos, el plano superior de los ministerios, de las direcciones generales, de los incumbentes, que participan junto con él en el proceso de gerencia pública. Doctor, disculpe que le interrumpa. Como tenemos limitaciones con el tiempo, nos gustaría, si no es mucha molestia, que nos hable de 5 o 10 de las principales atribuciones de la dirección de ética e integridad, de forma que la gente sepa que cuando tenga una duda en torno a ese tema, tenemos seguimiento a la ley de libre acceso a la información, seguimiento a las declaraciones juradas, como usted dijo, seguimiento a la ley de compra y contrataciones del IPAC, ¿qué más? Alguna cosita así que la gente sepa para que acuda. Esas son, y trabajar en el desarrollo de la noción de transparencia y la cultura de la rendición de cuentas. Es decir, ¿qué recibe el público? La información del accidente, de lo indebido, de lo impropio. Entonces el público lo murmura. No lo murmure, denúncialo. Tú te convences de esto, pide una explicación. Tienes donde pedirla.
Entonces de ahí te deben de dar respuesta. Claro. Es básicamente, son 42 atribuciones. Uno Sí. se pone a leer las atribuciones. Son fuertes. Y a propósito, ¿cómo interactúa, digamos, la dirección en este caso? Usted mencionó ahorita el control interno, ahora hablemos del Sí. control externo, que Tenemos lo tiene la Cámara de mandato Cuentas. del propio decreto de coordinarnos tanto con el control interno como con el control externo, que es de índole constitucional muy importante. Y mantener un tipo de relación fluida, bien lubricada, de intercambio. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, una especie de ahora. Nosotros le cursamos a la Contraloría General de la República una solicitud de informarnos de manera sistemática y continua de aquellos libramientos de pago que sean contenidos y sus defectos. Pero le pedimos al mismo tiempo que, por favor, se lo comunique a la Dirección de Compra y Contrataciones. Cuando nosotros leemos o podamos leer los defectos de tal o cual pago por lo que ha sido contenido, sabremos del contrato, si tenemos interés de investigar la índole del contrato, la realidad del contrato, los alcances del contrato, ¿qué está pasando? Entonces, por ejemplo, hoy estábamos examinando la primera lista que nos llega, en el día en que grabamos. Hay una nota pintoresca. Declaratoria de urgencia por resolución, sin la mención del beneficiario. Yo me sonrío y le digo al director ejecutivo, al doctor Suazo, mira qué pintoresco esto. La Contraloría para el pago. A lo mejor es una omisión, a lo mejor es, pero indica un celo. Entonces nosotros sabemos, bueno, ahora vamos a ver de qué contratos pudieron surgir de esa urgencia. Es decir, nos da una especie de pie para la investigación. El control menor interno, de índole ejecutiva, que es, como expliqué, un dispositivo filtro de la idoneidad de la administración, de la integridad del gobierno, le reclama al mayor, el que tiene todas las operaciones, el accidente que encuentren, por lo que detengan libramientos de pago, comuníquenoslo para nosotros saber de qué se trata y quedar en condiciones de poder organizar una inspección que el propio decreto manda, que esa inspección se incide en cualquier departamento. Ese departamento tiene la obligación de abrir libros y abrir las actividades. Doctor, ¿qué pasa cuando esas indagatorias que hace la dirección van al Poder Ejecutivo? ¿Qué pasa después de ahí? Todavía no hemos tenido la primera experiencia. Estamos para acumulando. luego devolverle a la población, mire, usted denunció esto, ¿cómo se hace? Estamos acumulando los trabajos, ¿no? Primero no tenemos, comencemos por ahí. Estamos como tres entre un zapato, ¿no? Nos prometieron ahora del Ministerio de la Presidencia alojarnos en un edificio contiguo. Una vez terminemos, va a la presidencia. La presidencia es la que tiene la resolución, la decisión. Entonces, una vez la presidencia indique lo que va a hacer, nosotros damos satisfacción a la denuncia. Si nosotros no nos erigimos... ¿Y cómo llega el Ministerio Público para demandas, para sometimientos? Si hay una cuestión de tipo penal, nos apartamos. Y entonces advertimos al DPCA. La presidencia le envía ya, o ustedes advierten, la dirección advierte a la DPCA. El decreto manda que sea la dirección que lo haga. Bueno. Por una especie de agotamiento de la competencia. Se agotó la competencia nuestra, hasta aquí nosotros llegamos. Mire, esto que hay ahí corresponde a ustedes, no a nosotros. Doctor, por último, una pequeña duda y de forma muy breve, porque sé que el tiempo ya estamos no contra está. el tiempo. Nunca es suficiente nunca realmente es suficiente para con conversar. Doctor. Vamos a tener que invitarlo a otro programa, porque de verdad que es
es muy poco el tiempo. Pero por último, de forma breve, mucha preocupación con la declaración jurada de bienes. La dirección tiene que darle seguimiento. ¿Cómo pueden obligar a los entrantes y salientes que según la ley 30 días después deben de presentar su declaración jurada de bienes? ¿Cómo pueden? Más de 300 de los salientes, de los entrantes, perdón, y tengo entendido que muy pocos de los salientes han depositado, solo 25. Aquí yo lo he dicho muchas veces y me encanta repetirlo. Aquí ocurre como se explica en los versos de Machado, se hace camino al andar. Okay. Los salientes es una exigencia, si se quiere, nueva. Okay. Y sin embargo tiene mucha eficacia porque es una manera de comparar lo que entró, lo que al salir se tenía. Pero nos da la intermedia. Cada año la posibilidad de examinar si ha habido alteraciones maliciosas o injustificadas en los patrimonios. Esos son mecanismos de control que si se desarrollan con la seriedad con que nosotros entendemos que lo vamos a hacer, que lo estamos haciendo, van a generar beneficios innegables de mejoramiento en los procedimientos. Yo, por ejemplo, con la Dirección de Compra y Contrataciones desde hace mucho tiempo, cuando trabajamos en el IPAC, en la Iniciativa Participativa contra la Corrupción, siempre dije, ese organismo hay que fortalecerlo. Compra y Contrataciones. Se está trabajando hacia la cuestión del portal único de compras dominicanas. Eso es mucho. Y estamos trabajando examinando la cuestión nosotros de las licitaciones. La licitación que se reputa como panacea. Sin embargo, en práctica ha sucedido que ha resultado muchas veces un poco turbia y con problemas porque entra la connivencia a veces entre los propios licitantes. Sí, hay muchas cosas por hacer. Inmenso el trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un honor, como siempre, tenerle aquí. Sabemos que le tendremos más adelante y más a menudo en Bien Hacer. A todos ustedes también muchísimas gracias. Queremos comunicarles que próximamente tendremos algunos cambios en secciones y transformaciones, digamos, en Bien Hacer, sobre todo con las nuevas atribuciones de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Además, ampliaremos nuestra frecuencia y nuestra difusión a través de otros canales de televisión. Muchísimas gracias. Aquí en Bien Hacer nos vemos y recuerden, Bien Hacer, ni más ni menos.